verdad que el mensaje de hoy es como extenso, pero voy a tratar de resumirlo. Mientras ayer viajaba con mi hermana Amalia hacia el rumbo de regreso, el aire acondicionado del bus, muy bueno, y mientras ella oraba a mi lado, yo venía escribiendo el mensaje. Hermanos amados, la adoración es un estilo de vida que honra y glorifica a Dios. Hoy día quiero reflexionar con ustedes dentro del énfasis que tenemos para este año sobre restauración y santidad, el caso de David. El caso de David. Nuestro énfasis para este año es restauración y santidad. Y nuestro objetivo es procurar la santidad y la restauración integral de la Iglesia para poder alcanzar con el Evangelio a los inconversos, pero con un Evangelio sólido, con un Evangelio doctrinal, con un Evangelio puro, sin mezclas. Porque si hay un problema grave hoy día en nuestra sociedad, una mezcla de elementos que han hecho que el Evangelio sea difuso. Por lo tanto, nuestro objetivo es, con un Evangelio integral, alcanzar a los inconversos. Una de las cosas que me llama mucho la atención en la iglesia primitiva era la acción del Espíritu Santo y la obra de Dios. No había mayor esfuerzo en la iglesia primitiva que adorar a Dios con un estilo de vida. Y dice la palabra del Señor de que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Producto de una vida íntegra, producto de una vida centrada en la palabra de Dios. Todo esto en el marco del énfasis al año 2020, que es comprometido con la Gran Comisión, proclamación, misiones y discipulado. Creemos que es fundamental, antes de salir a alta mar en la gran pesca, remendar nuestras redes. Y ese remendar tiene que ver con prepararnos, con limpiarnos, con santificarnos para lograr el gran objetivo. Cuando Josué iba a la conquista, cuando ya Moisés le había pasado la posta, cuando él iba a la gran conquista, Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. El final de la historia. A todos nos gusta saber cuál es el final de la historia. A todos nos gusta el final de la historia, y en la Biblia encontramos muchos finales interesantes. Por ejemplo, se dice que Jacob encogió sus pies. Llama la atención, dice, y que encogió sus pies. Nosotros decimos paró las chalas cuando muere alguien. Dice que Jacob encogió sus pies. Dice la palabra también que Job murió viejo y lleno de días. Cosas extrañas. Y en el caso de David, frente a la agitada vida que él llevaba desde su pastoreo allí de ovejas hasta el reinado de Israel, Dios da el testimonio más grande que de un hombre se puede decir. Y lo dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Estoy en una gran introducción, hermano, a toda la reflexión a la cual quiero llegar. Una pregunta válida para nuestra reflexión en esta mañana, que reconozco que es curiosa,
Pero Dios es así. Le gusta sorprendernos con cosas curiosas. La pregunta es, ¿cuánto cuesta formar una persona? ¿Cuánto le costó a Shalom llegar a ser lo que fue? No fue de la noche a la mañana. ¿Cuánto cuesta formar un hijo? Y fíjese, miren el ejemplo raro que voy a poner. ¿Cuánto cuesta criar un corderito? Para que al final, en un minuto, pierda la vida. ¿Cuánto Dios les cuesta formarte a ti y a mí? Para que en un momento, en un descuido de nuestras vidas, todo se derrumbe. Dios puso sus ojos no en el aspecto físico de David, sino que Dios puso sus ojos en el corazón de David. Samuel había puesto sus ojos en el aspecto físico de los hermanos de David. Y Dios le dice, no mires lo hermoso de su parecer, porque Dios no mira lo que el hombre mira, porque Dios mira el corazón de él. Dios había puesto su mirada en el corazón de David. Por eso él dice, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Si uno mira la vida de David desde que aparece en escena allá en los campos de su padre, pastoreando las ovejas, hasta el pasaje que vamos a leer un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo quiero leerle un pasaje que dice así, en 2 de Samuel 18 al 27, en una endecha. ¿Usted sabe lo que es una endecha? Tarea para la casa. En esta endecha que David escribe aquí en 2 de Samuel 1, 18, dice, ¡ay Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? Y hay montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl. Allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. En esta endecha de dolor, David muestra ese corazón que aún no estaba dañado. Muestra ese corazón de amor, muestra ese corazón de pasión, porque él repite 3 veces cómo han caído los valientes, cómo él amaba a su rey, cómo él amaba a su amigo Jonatán. Ese corazón puro, ese corazón que Dios miró mientras él cuidaba las ovejas con pasión de su padre y las defendía. Un corazón que no estaba mareado, un corazón que Dios fue formando desde la cuna, desde el vientre quizás de la madre, y en el cual Dios puso sus ojos. Pero como ese corazón en un minuto se desvía. Decía una de las canciones, morir sin miedo, con una alabanza de pilares. ¿Cómo poder llegar al final de los días a encoger los pies? ¿Cómo llegar al final de nuestros días como jóvenes, como matrimonios, como familia? ¿Cómo llegar al final de nuestros días encogiendo nuestros pies con gozo?
porque ese escoger significa saltar a la eternidad o terminar nuestros días llenos de años, llenos de esperanza. ¿Cómo han caído los valientes? Decía. Es curioso. Este grito de David por la muerte de Saúl y de Jonatán. Sin embargo, algo ocurrió en el camino. La pregunta es, ¿qué debilitó a David? ¿Cómo él llegó a ese extremo? ¿Qué pasó en la vida? ¿Qué pasó en la vida nuestra? ¿Qué pasó en la vida tuya? ¿Qué ha pasado en nuestra vida espiritual? Que todo lo que se ha demorado Dios en construir, en un minuto se puede caer, se puede destruir. ¿Cómo han caído los valientes? Lo dice la palabra en 2 de Samuel 11, 1 al 5, ahora lo siguiente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, hay otro pero, hermano Daniel, es el desafío, buscar todos los peros de la Biblia. ¿Cómo hay peros que cambian la historia? Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Cómo en un minuto, en una mirada equivocada, se destruye todo. Una observación al margen. Dice la palabra que envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y si usted lee en 2 de Samuel 23, 34 a 39, dice la palabra que Elifelet, hijo de Asabai, hijo de Maaca Eliam, hijo de Antifol el Golita, y Urías el Eteo, entre todos 37, eran parte de los amigos de David. Vale decir, Urías no era cualquier persona, era un amigo de David. Su mejor, quizás, amigo. Cuidado, estimados hermanos, con las amistades utilitarias. Cuidado con usar a nuestros amigos para bien nuestro. Cuidado con abusar de la amistad. Cuidado con las amistades utilitarias o dejar de apreciar a los que han estado contigo y conmigo toda la vida. Cuidado con utilizarlos de manera equivocada. Déjame decirte que muchas faltas no se cometen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de decisiones reiteradas en contra de los límites morales de Dios.
Repito la idea, muchas faltas no se cometen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de las decisiones reiteradas en contra de los límites morales de Dios. Y lo triste es cuando nosotros nos acostumbramos a prácticas que antes rechazábamos. Hay una historia muy interesante que dice que cuando usted tiene una olla hirviendo y tira una rana dentro de esa olla, la rana va a saltar porque su cuerpo no está preparado para estar en esa agua, aunque es agua, pero no es agua apta para ella. Pero se dice que si usted coloca la rana en una olla de agua helada, la rana se queda. Y si usted empieza a aplicarle calor, la rana comienza a adaptarse a ese calor. Y cuando el agua está hirviendo y ella quiere salir, ya no puede. Porque su cuerpo se condicionó y ya no puede saltar ni puede salir. Nos acostumbramos a prácticas que antes rechazábamos. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve al estado original, vuelve a las primeras obras. ¿Qué debilitó a David entonces? ¿Cómo llegó a ese extremo? Como dije, muchas faltas no se cometen de la noche a la mañana. En primer lugar, David como rey tenía la autoridad, tenía la facultad de poder mirar personas que no le correspondía mirar. Pero esa facultad, ese poder no se lo había dado Dios. Cuidado con nosotros querer entender de que cierta autoridad que Dios me da, yo la use de manera equivocada. Dios ungió a David para que él viviera de acuerdo a las normas divinas para poder dirigir el pueblo de Israel. Pero David asumió una autoridad que no le correspondía. Él pensó de que todas las mujeres de Israel eran de él. No importa que una de ellas, no importa que de una de ellas era la esposa de su amigo. Entonces, ¿qué debilitó a David? La poligamia debilitó a David. En 2 Samuel 5:13 dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hasta ahí todo bien. Pero miren lo que dice el otro versículo. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Una autoridad no entendida, una autoridad mal enfocada, eso debilitó el corazón de David. Eso desvió el corazón y la mente de David. Eso llevó a que David descuidara su comunión con Dios. Estaba tan preocupado de lo que era el reino que descuidó al rey del reino. Ese es uno de los problemas del mundo cristiano hoy día. Estamos tan preocupados de las cosas del reino que nos despreocupamos de una relación con el rey del reino, del Señor de señores. Ese es el gran problema que hoy día le pasa al mundo evangélico. Descuida a Dios. Y como la rana se acostumbra al agua, porque el mundo comienza a trabajar lentamente
como el agua se empieza a entibiar lentamente, que al final captura a la rana y no puede salir. El mundo actúa de manera silenciosa en la vida nuestra y nos va capturando. Y cuando queremos salir, ya no podemos salir. Entonces, la poligamia debilitó a David. En segundo lugar, el éxito debilitó a David. Vale decir, el éxito lo desorbitó. El éxito lo sacó de sus cabales. El éxito no le permitió discernir con inteligencia los tiempos y él sobredimensionó su relación con Dios. No la supo entender y él creyó que Dios siempre iba a estar con él. ¿Sabe que una de las cosas que me llama la atención cuando Samuel va delante de Dios con dolor, con angustia en relación al rey Saúl, Dios le dice: ¿hasta cuándo tú llorarás a Saúl? Porque yo lo he desechado como rey de Israel. Y ahí lo envía a ungir otro rey, en el cual Dios ya había puesto su corazón. Entonces David sobredimensionó, no entendió cuál era su rol. Y el éxito, si bien es cierto, él hizo incluso un censo para demostrar su poderío, el éxito lo debilitó espiritualmente. Hermanos, a veces cuando en la vida nos va muy bien en lo económico, cuidado, porque eso te puede debilitar espiritualmente. Y eso lo hemos visto, no es teoría. Cuando nos va muy bien en lo económico, cuando somos muy prósperos en lo económico, eso nos debilita espiritualmente, porque creemos que todo se compra con dinero. Nada puede reemplazar la relación y la comunión con Dios. Y mira lo que dice David ahí en el Salmo 55, 16 al 18. Dice: en cuanto a mí como rey, yo clamo a Dios y Dios está ahí. Es decir, un Dios utilitario. Cuando yo clamo, ahí está Dios. Cuando yo necesito, busco a Dios. Pero en el éxito no busco a Dios. Porque tengo poder, porque mis armas, porque mi inteligencia. No necesito a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Comillas. Se dice que por cada 100 que superan la adversidad, solo una persona soporta la prosperidad. Por cada 100 que superan la adversidad, solo uno soporta la prosperidad. Sansón dijo: esta vez lo haré como las otras veces. Pero Sansón dice, no se dio cuenta que ya el Espíritu de Jehová no está sobre él. El éxito, cuidado con el éxito, si no va tomado de la mano de la fe, de la dependencia de Dios. En tercer lugar, David no distinguió los tiempos. David no sabía el tiempo en que su pueblo, el tiempo que el pueblo estaba viviendo. No se dio cuenta lo que su pueblo, en las condiciones que estaba su pueblo. Vale decir, David empezó a centrar su atención
no en la necesidad del pueblo, sino que empezó a centrar la atención en sí mismo. Todo giraba en torno a él. Todo giraba en torno a sus mujeres. Todo giraba en torno a su éxito. Y no se dio cuenta lo que pasaba. Dice la palabra, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ocioso. Mientras su pueblo estaba luchando, mientras su pueblo estaba en guerra, él se quedó en el palacio disfrutando de la opulencia, disfrutando de los éxitos del pasado, disfrutando de su riqueza. Y en ese desvarío dice que observó sobre su ventana, es decir, abrió la cortina, no para que entrara la presencia de Dios, sino que entrara la pasión desenfrenada. Y dice que al abrir su ventana y al mirar por la terraza, vio el sitio del lado. Y vio, dice, a una mujer, y se enamoró de ella. ¿Sería enamoramiento eso? Y no solo la vio, sino que la tomó, la mandó a buscar. Y no solo eso, la tomó para sí, hasta que ella le manda un telegrama y le dice: David, hazte cargo, porque estoy en cita. Y ahí aparece el valiente David, que había perdido su comunión con Dios, que había dejado a Dios a un lado, y aparece la idea humana. Hermano, cuando aparece la idea humana por sobre la idea de Dios, desviamos el camino. ¿Y cuál fue la idea de David? Pónganme al frente de la batalla, mi amigo. ¿Se acuerdan de la amistad delante? Pónganme al frente de la batalla a mi amigo, para que muera. Entonces, una vez que él esté muerto, yo arreglo este problemita casándome con la viuda. La idea humana por sobre la idea divina. Porque el éxito hizo que David desviara su mirada de Dios. David entonces no supo distinguir los tiempos y estuvo ocioso. Y una mente ociosa, decían los viejos de antes, es el mejor taller de Satanás. Porque allí opera. Porque en la oscuridad opera la maldad. Por eso es que cuando se es joven se quiere pololear a oscuros. Dice: entonces, hermanos, David se quedó en Jerusalén. Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. El mañana mismo comienzo no existe. Si bien es cierto, siempre uno escucha estas frases: el lunes comienza la dieta. ¿La escuchamos esa frase? Pero hoy día domingo, con todo. Pero mañana comienza. No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy, porque el mañana mismo comienzo no existe, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Si hoy escucháis su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuáles son los errores más comunes sobre el tiempo? No dar lo mejor hoy pensando en corregir mañana. El síndrome del mañana comienzo es un síndrome que nos hace daño.
Dice Santiago 4:17, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No dar lo mejor hoy pensando en corregir mañana. Es un error. Un segundo error es suponer que tendremos tiempo para empezar a cambiar a partir de mañana. Cuando el mañana no nos pertenece, solo el hoy es tuyo y mío. Isaías 55, 6 al 7 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tercer error, suponer que porque decimos algo ya está hecho. ¿Entiende la idea? Suponer que porque ya decimos algo ya está hecho. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios. No, si yo soy evangélico. Uno se encuentra con tanta gente. No, si yo soy evangélico. Tiempo atrás fue un joven a hablar conmigo, no un joven, ya un muchacho casado, y me dice, pastor, me voy de esta iglesia. ¿Ah? ¿Y por qué se va? Es que aquí no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la evidencia de que no está el Espíritu Santo de Dios? Y me empezó a decir una serie de cosas. Y le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que tú no lees la Biblia? El asiento empezó a moverse. Tengo que reconocer, pastor, que hace mucho tiempo que no leo la Biblia. ¿Cuánto tiempo hace que no oras? Sí, pastor, yo todas las mañanas doy gracias por el desayuno, por el almuerzo, y así doy gracias por la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo hace que no te arrodillas y buscas el rostro de Dios? Se quedó en la iglesia. Hermanos míos, suponer que porque decimos algo ya está hecho. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, son desobedientes, son incapaces de hacer lo bueno. En un reportaje de La Tercera tiempo atrás salía la siguiente frase. Siempre que usted encuentre una frase interesante, anótela, porque le puede servir para un mensaje. Comillas, dice, la cultura nuestra, decía este reportaje, es una cultura de charlatanes, anunciando cosas por hacer, no hacedores. La palabra en el mundo latino no prepara y precede la acción, sino que la sustituye. Fíjese que tiene sentido esto, dicho por un hombre, un periodista. La palabra en el mundo latino no prepara y precede la acción, sino que la sustituye. Para decir, yo digo muchas cosas, pero no actúo. No hay acción. Ese es el tercer error. Suponer que si decimos algo, ya está dicho. Me voy a saltar una parte del sermón para ir a las sugerencias finales. ¿Cuáles son las sugerencias finales? En primer lugar, ser capaces de reconocer nuestras debilidades. Tener la capacidad de reconocer mi debilidad. David no la reconoció. ¿Sabe qué? Hubo un murmullo en el palacio. No se me queda miedo. Hubo murmullo en el palacio. Empezó a decir, ¿sabe lo que está pasando con el rey? Y ese murmullo llegó a Dios. Ese
murmullo llegó a la presencia de Dios. Y ya no era el murmullo del corazón de David, que era un corazón de acuerdo al corazón de Dios, sino que el murmullo era que David había cometido adulterio, había cometido asesinato. Y usted sabe lo que es un rumor. Ese rumor corrió por el palacio, corrió por todo el pueblo de Israel, llegó a la presencia de Dios, y Dios le dice a Natán: venga para acá, joven, vaya usted y dígale a David. Ahí recién David pudo reaccionar. No fue una reacción que a él se le hubiese ocurrido, porque para él era normal lo que estaba ocurriendo, porque estaba desconectado de Dios. Hasta cuando el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Ahí David recién se empezó a encender nuevamente su ampolleta. Entonces, hermano, es bueno reconocer nuestras debilidades. Muchas veces uno dice: no, a mí no me va a pasar. Cuando usted dice: a mí no me va a pasar, déjame decirte que está escribiendo que sí te va a pasar. Yo no lo voy a hacer, déjame decirte que si tú lo dices en tu propia fuerza, me está escribiendo que sí lo vas a hacer. Reconocer nuestras debilidades. En segundo lugar, hacer buen uso del tiempo libre. Cuida tu tiempo libre. Cuidemos nuestro tiempo libre. La canción dice: ¿y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedicó el tiempo libre David? ¿Qué hizo en su tiempo libre? Que no tenía tiempo libre porque él se lo edificó. Cuando yo edifico un tiempo libre, significa que quiero hacer algo indebido ante los ojos de Dios. Cuida tu tiempo libre, cuidemos ese espacio. En tercer lugar, tratar de no ser solitarios y rendirle cuenta a alguien. Hermanos amados, muchas veces nosotros vamos cargando algo en nuestra mente solitario y necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos que alguien nos socorra. Mira lo que dice Santiago 5:16, dice: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados, sus debilidades, y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con nuestro tiempo libre y busquemos a quien rendirle cuenta. Usted dice: no, si yo le rindo cuenta a Dios. Pero analice sus confesiones a Dios. Señor, perdona todos mis pecados. Y se acabó la oración. Pero no hay un análisis de la vida. No le confieso al Señor: mira, esta es mi debilidad, Señor. Ya estoy terminando. Examine las consecuencias. Claro, David se casó con Betsabé. Mire las consecuencias de ese mal minuto de David. Mire las consecuencias de lo que ocurrió en esa mirada equivocada. Mire las consecuencias de que como en un minuto se destruyó todo lo que se había construido en el camino. Dice que Amnón, hijo de David, viola a su hermana Tamar. Lea la historia ahí en 2 de Samuel capítulo 13. Absalón, hijo de David, intentó quitarle el reino y tomó en público a la mujer de su padre. Miren el descontrol. Léalo usted en 2 de Samuel 16, 21 al 23. Y de acuerdo a Mateo 1, 6, Betsabé siempre fue recordada como la mujer de Elías.
no como la mujer de David. Curioso, ¿no? Dos caminos. Dos caminos. Arrepentirnos y enfrentar la vergüenza de nuestros errores, o sencillamente alejarnos de Dios, racionalizando nuestros pecados. Arrepentirnos y enfrentar la vergüenza de nuestros errores y alejarnos de Dios, racionalizando nuestros pecados. ¿Cuál fue el camino que optó David? El final de la historia. Como dije al principio. ¿Cuál es el final de la historia? Salmo 51, día 12, dice, si está allí, leámoslo juntos, por favor. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el Espíritu de poder. Póngase de pie. Incline su rostro. No saquemos de pantalla el texto, por favor. Dios amado, frente a la realidad de tu palabra, Señor, hay dos caminos. Arrepentirnos con dolor, con vergüenza, y venir a las plantas de tus pies para pedirte perdón, o sencillamente, Señor, alejarnos de ti, racionalizando y justificando nuestros pecados. Señor, que cada uno de nosotros en esta hora, ninguno sea neutral, sino que cada uno pueda optar por uno o dos caminos. No hay un tercer camino. El hombre siempre quiere crear una tercera alternativa. Tu palabra dice, puerta ancha, puerta angosta. No hay una puerta intermedia. Camino ancho, camino angosto. No hay un camino alternativo. Señor, aquí hay dos caminos: arrepentirnos o sencillamente alejarnos, justificando nuestros pecados. Señor, ayúdanos a escoger el camino correcto. Y permite que estas palabras de David también sean nuestras. Leámoslas nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el Espíritu de poder. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Haz lo que quieras de mi Señor.